En el programa de hoy, la Semana Santa del Papa Francisco, celebraciones que presidirá en Roma. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos, en la diócesis de Querétaro, en esta nueva emisión que corresponde a hoy, jueves 31 de marzo del 2022. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. La oficina de prensa del Vaticano ha dado a conocer los detalles de las celebraciones que el Papa Francisco presidirá en Roma durante la Semana Santa de este 2022. Tal y como lo ha confirmado la Santa Sede, el Papa retoma las celebraciones de Semana Santa que durante los 2 últimos años se han visto afectadas por las consecuencias de la pandemia del coronavirus. El domingo de Ramos, 10 de abril, el Santo Padre bendecirá las palmas y olivos de los fieles presentes en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. Además, al finalizar la procesión, presidirá la celebración eucarística. El 14 de abril, Jueves Santo, el Papa presidirá la misa crismal en la Basílica de San Pedro a las 9:30 de la mañana, junto a los patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos y presbíteros, diocesanos y religiosos presentes en Roma. En la misa crismal se bendice el crisma u óleo que se usará en la administración de los sacramentos y además los presbíteros renuevan sus promesas sacerdotales. El 15 de abril, Viernes Santo, el Papa presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde y el esperado Via Crucis, que había sido suspendido 2 años consecutivos debido a la pandemia, tendrá lugar a las 9:15 de la noche en el Coliseo Romano. El Sábado Santo, 16 de abril, el Papa Francisco presidirá la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro a las 7:30 de la noche. Y ya el 17 de abril, domingo de Resurrección, el Papa Francisco presidirá la misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Al final de la celebración, desde el balcón central de la Basílica, impartirá la bendición Urbi et Orbi para la ciudad y el mundo. Y en otras notas, Arquidiócesis Argentina recibe muestra itinerante de la Sábana Santa. Desde el 31 de marzo, o sea hoy, al 2 de mayo, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, estará a disposición de los fieles la exposición ¿Quién es el hombre de la sábana? Una búsqueda de rastros. La muestra itinerante es difundida por la Fundación Santo Sudario Argentina con el patrocinio de la Soberana Orden de Malta. La exposición describe los hallazgos en la Sábana Santa de Turín, una pieza de tela de 4.41 metros de longitud y de 1.13 metros de ancho, que muestra la imagen de un hombre torturado y crucificado. Según una antigua tradición, es señalado como el manto que envolvió el cuerpo de Jesús tras morir en la cruz. La exposición cuenta con una réplica exacta de la pieza original conservada en la Catedral de Turín, allá en Italia, desde 1578. Además, incluye réplicas de objetos como clavos, una corona de espinas, lanza, entre otros, con los que Cristo habría sufrido su pasión. La inauguración será a las 7:30 de la tarde en la Catedral Metropolitana de allá de Buenos Aires, con una misa presidida por el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, el cardenal Mario Aurelio Poli. Luego de la Eucaristía, el embajador de la Soberana Orden de Malta en la Argentina dará unas palabras de bienvenida para dar paso al recorrido inaugural. En otras notas, ¿por qué la Gruta de San Pablo en Malta es considerada sagrada? Arcipreste lo explica.
Con ocasión del próximo viaje a Malta, el Papa Francisco visitará el lugar en donde San Pablo vivió y rezará en una cueva conocida como la Gruta de San Pablo, considerada por muchos fieles como un lugar sagrado. El arcipreste de la Basílica de San Pedro en Rabat, Malta, el padre Joseph Misi, explicó a Así Prensa que este lugar es considerado por muchos como sagrado, porque allí el apóstol de los gentiles curó a enfermos, celebró la Eucaristía por primera vez, proclamó la palabra de Dios y también realizó los primeros bautismos. Aquí nació la primera comunidad maltesa y por eso para nosotros esta gruta es sagrada, porque es la cuna, aquí está el comienzo de la Iglesia Católica en Malta y por eso seguimos venerándola. No solo la piedra, porque la piedra en sí misma no significa nada, sino que veneramos lo que Pablo nos enseñó, explicó. En esta línea el sacerdote maltés describió por qué el apóstol de los gentiles es el patrono de esta isla del Mediterráneo. Para nosotros San Pablo es el padre y el fundador de la Iglesia Católica en Malta. Seguimos manteniendo esta tradición de que Pablo es nuestro fundador, quien nos anunció por primera vez a Cristo. De acuerdo con la narración del capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo naufragó en Malta cuando se dirigía en barco hacia Roma. Asimismo, según la tradición, San Pablo vivió en la gruta que está custodiada en la iglesia de San Publio, primer obispo de Malta, a un costado de la Basílica de San Pablo en Rabat. En esta línea, el padre Misi destacó a Así Prensa la devoción de numerosos peregrinos que acuden a este lugar desde todo el mundo. También dijo que para los católicos malteses, el seguir las huellas de San Pablo es una cosa de gran responsabilidad. Hay una devoción popular aquí que en la Edad Media muchos peregrinos venían aquí de toda Europa para tomar piedras y creían que la piedra curaba enfermedades. Y por eso mucha gente tomaba estas piedras de esta cueva. Sin embargo, el arcipreste de la Basílica de San Pablo afirmó que en la actualidad para nosotros hoy la responsabilidad es proclamar la palabra, entender bien las cartas de Pablo y volver a proclamarlas y también crear un diálogo ecuménico con otros cristianos que también leen y meditan la palabra de Dios. San Pablo sigue siendo siempre actual, siempre vivo y presente en la Iglesia. Hace 2000 años, Pablo no tuvo miedo y encontró el valor para entablar diálogos, para construir estos puentes con el nuevo mundo, con los paganos. Y así también podemos seguir tendiendo puentes con personas de otras religiones, dijo el presbítero. Pues queridos amigos, hasta aquí el noticiero del día de hoy. Muchas gracias por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso, que Dios bendiga su familia y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.